Además, hay otros problemas. La evaluación, en primer lugar. Ustedes que ya pasaron por el examen único, conocen muy bien este tipo de evaluación. En el caso concreto, por ejemplo, de los trabajadores de la educación, las evaluaciones que se les han hecho contienen preguntas de este tipo. ¿Qué niveles educativos integran el sistema educativo nacional? A. Básica, media superior, superior y posgrado. B. Inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. C. Inicial, básica, media superior y superior. D. Básica para el trabajo, media superior y superior. Si están confundidos, no se preocupen. Todos estamos confundidos con esta respuesta, porque la mayoría de estas respuestas son válidas. La misma SEP usa distintas categorías para describir lo que es el sistema educativo. Otra pregunta. La unidad básica del sistema educativo nacional es A. La organización escolar. B. La escuela. C. Educación básica. D. Gestión escolar. Evidentemente la respuesta correcta es la escuela. La unidad básica del sistema escolar pues es la escuela. Pero dice uno, con este tipo de evaluaciones se puede definir que este maestro es bueno o merece ser despedido, y uno dice, no puede ser. No puede ser una evaluación de este tipo. Prometen, eso sí, una evaluación distinta, pero va a tener un problema muy importante esa evaluación. Va a ser, como estas evaluaciones, una evaluación desde el centro de la República hacia los maestros de todo el país. Imagínense ustedes las diferencias enormes que hay entre los propios profesores si están en el Distrito Federal y tienen acceso a muchos medios culturales, o si están en Chiapas, o en Quintana Roo, o en Nuevo León. Son lugares, son regiones, son estados con unas diferencias culturales enormes. Aplicar una sola evaluación para todos los maestros, cualquiera que esta evaluación sea, porque se habla de portafolios, se habla de videograbar las clases para ver si es un buen maestro, o sea, una especie de vigilancia hasta en el aula escolar. Independientemente del tipo de instrumento, un problema central es que se trata de un instrumento único nacional. Ese es un problema. Otro problema, o sea, la evaluación en sí misma es un problema. El segundo problema es que esta reforma está directamente impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En un acuerdo firmado en el 2008, aparece en la recomendación número 8 de este acuerdo firmado entre el gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo siguiente: recompensar, recomienda el acuerdo, a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Hasta ahí estamos de acuerdo. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. En otras palabras, esta reforma constitucional y legal vino de una consulta amplia entre los profesores, los especialistas en educación, respecto de cuál es la problemática central del sistema educativo. Pues no, vino directamente de una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa es una de las razones por las cuales la modificación que se llevó a cabo en 11 días en diciembre, solo 11 días para cambiar la educación, esa no tuvo ningún diagnóstico. Pero además, si encontramos, por ejemplo, el documento que se llama Ahora es cuando, de la organización Mexicanos Primero, encontramos en una de las páginas lo siguiente. Dice, para el 2013, esto se hizo en el 2012, pero dice la organización Mexicanos Primero, de Televisa, de Bimbo, de Kimberly Clark, de muchas otras grandes empresas nacionales,
dice que para el 2013 debe ya iniciar una reforma en el orden jurídico nacional, con cambios a la Ley General de Educación y la reglamentación que le siga, para precisar de nuevo responsabilidades que sean exigibles. Y aquí está ya la reforma, en tiempo, justo a tiempo, o como dicen los gerentes, just in time. Es decir, esta reforma tiene un origen claramente empresarial. No surge de un diagnóstico entre los profesores, entre las comunidades, entre los propios estudiantes, sino que surge a partir de la presión de estos organismos internacionales. Y dice uno, ¿cuál es el tipo de fundamento académico que tienen estas organizaciones para decir que eso es lo que necesita la educación? Bueno, pues una idea de cuál es el fundamento académico, quiénes son quienes asesoran, quienes apoyan esta reforma, lo encontramos en un desplegado que apareció el 14 de mayo de 2013, en donde una organización civil que se llama Juntos por la Educación, también empresarial, presenta un desplegado defendiendo la reforma, porque ya estaba siendo atacada, y plantea, con una serie de firmas de organismos, el apoyo a esta reforma. Cuando uno lee la letra chiquita de este desplegado, se encuentra, por ejemplo, que los que están apoyando con todo su saber académico esta reforma son, entre otros, la Fundación Chespirito, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, la Asociación Huasteca de Defensa de los Animales, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo lo que tenemos aquí es una suplantación. La educación del país no puede ser dirigida por empresarios, por la sencilla razón, por la misma razón por la que las empresas de estos señores no son dirigidas por los profesores universitarios, porque no sabemos. Así de simple. No sabemos a lo mejor explotar, pero no sabemos manejar una empresa, afortunadamente. Pero ellos tampoco son un gremio que socialmente haya recibido en la Constitución o en algún lugar el encargo de ser ellos los conductores de la educación, los que deciden qué debe hacerse con la educación de este país. Por lo tanto, es una reforma que no tiene validez académica y educativa. Cuando además la reforma se refiere fundamentalmente a decir que el problema de la educación son los maestros y cambia la legalidad laboral para los maestros, es una reforma que ya no es educativa, es una reforma laboral para los maestros. No se habla de infraestructura, o no se habla suficientemente bien de infraestructura, no se habla, por ejemplo, del hecho de que en este país el 40% de las escuelas primarias no tienen todos los grados completos. Es decir, hay escuelas que tienen 3 grados, primero, segundo, tercero, y hay escuelas en donde un profesor se encarga de los de primero, de los de segundo, de los de tercero, cuarto, quinto y sexto. 40% de las escuelas de este país. Si nos dicen que la educación está mal, es cierto, pero está mal por este tipo de cuestión, porque la 14ª economía del mundo, que es México, no tiene dinero ni voluntad política para invertir en una mejor infraestructura para la educación de los mexicanos. Eso está muy claro. Hay otro problema todavía. El hecho de que esta idea de que la evaluación va a mejorar la educación es la misma idea que se manejó en 1992 con Salinas de Gortari. Y se empezó desde entonces a evaluar a maestros, a estudiantes que querían entrar a la UNAM, a la UAM, a los bachilleratos, a los programas de estudio, a las escuelas, a las universidades. Se evaluó todo lo que se mueva.
Se evaluaron 120 millones de personas de 1992 al 2012. 120 millones de personas evaluadas. Y sin embargo, la evaluación no cambió las cosas. La educación siguió estando en el mismo nivel de deterioro, incluso a veces más deteriorado. ¿Por qué? Porque la evaluación plantea requisitos que ocupan el tiempo de los profesores, tiempo que podrían dedicar a sus clases. Se les exige una maestría, por ejemplo, pero entonces dejan de ir a clases para cumplir con el requisito. Se les exige esto, aquello y lo otro, y hacen precisamente eso y dejan de atender a los niños. Entonces, la reforma de la educación es una cosa mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más seria. Otra cuestión importante es que no se respeta con esta reforma la pluralidad de nuestro país en términos culturales, ni la diversidad regional tan importante que hay en México. Ya lo mencionaba de paso. El Consejo Mexicano de Prevención de la Discriminación, el año pasado, decretó que la Secretaría de Educación Pública violaba los derechos humanos de todas las comunidades indígenas en donde se les aplicaba la prueba enlace. Una prueba en la cual se planteaba en español, pero además se hablaba de cosas que no tenían nada que ver con los jóvenes y su entorno. Por ejemplo, se les preguntaba qué sugerencias harías tú para mejorar el metro, como si en las 250,000 comunidades menores de 500 personas hubiera un sistema de transporte colectivo. Se les pregunta cuál es el símbolo de un restaurante, como si en esas comunidades existieran restaurantes, o museos, o bibliotecas, siquiera. Entonces dice uno, ¿por qué toda esta campaña? ¿Por qué hay una campaña mediática contra los maestros? Se les dice violentos, se les acusa de algo que hizo el Bester Gordillo, que fue la herencia de plazas, que fue la venta de plazas, como parte del sistema clientelar de subordinación de los trabajadores de la educación. Pero se les dice, ustedes están defendiendo esos intereses. No es cierto, pero la campaña sigue. ¿Por qué es tan violenta? ¿Por qué cuando el 132 sale a las calles, acorrala a Peña Nieto en un baño en la Iberoamericana, no hay una respuesta tan violenta como la que vemos hoy en los medios? A lo mejor ustedes tienen sus razones, sus hipótesis, les comparto la mía. En el fondo es un odio contra los indígenas, los pobres de este país. Porque los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, son la parte ilustrada de los pobres de este país. Son los que han ido a la escuela, los que han aprendido cosas, los que saben cómo defenderse y que han aprendido además a organizarse, que tienen además conciencia de su clase social, de quiénes son ellos, de por qué son explotados. Y en el fondo, muy en el fondo, es la reacción que vemos de los medios, es la reacción de la aristocracia que dice al criado, ¿cómo te atreves a manifestarte aquí en mi casa, aquí en mi ciudad, aquí en mi Zócalo, en mi Reforma, Constituyentes, mis calles? Tú no perteneces aquí, vete allá donde no te vemos. Es una respuesta de una clase adinerada, de una clase que tiene poder en este país, una clase que considera que México tiene un futuro solo a partir de la clase media alta en adelante, del gane-gane, del que no tranza no avanza, del gánale, de la competitividad. Cuando todas estas comunidades, estas regiones nos están diciendo en voz alta, nos están diciendo, aquí estamos también nosotros, y aquí estamos y queremos ser parte de este mundo, queremos también tener parte de la riqueza que todos juntos ayudamos a producir. En esos términos se está dando este movimiento. Por eso es tan importante, por eso lo que vemos a nivel nacional, por eso lo que vemos de reacción
entre los estudiantes de la ENA, de la UAM y de otras instituciones va en un sentido elemental, básico, de solidaridad, porque en cualquier momento nosotros estaremos exactamente en la misma situación en que están estos compañeros. Pues muchas gracias por su atención.